hayas escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor. Buenas noches ante todos. Y ese bueno que fue de entrada fue porque extrañarán a Antonio Falcón en este rincón. Y verdaderamente a Antonio Falcón lo fletamos. No, tuvo hoy, acá hay aplausos. Hoy tuvo una charla en el Regimiento 7 por las acciones de combate y el fallecimiento del primo. Así que un abrazo grande. Bueno, como podemos ver, hoy estamos acá, sin Antonio, ya lo he dicho, pero estamos sí con Adolfo, profesor Alejandro, y ahí está ingresando, como siempre, se hace rogar, el profe Gustavo, así que hoy vamos a tener una linda charla también con un invitado. Bueno, vamos a empezar el programa, como bien dice Adolfito. Dale, bienvenidos al programa número 56 de Malvinas, Corazón de mi Patria. La caída. Para los vecinos de Antonio, que siempre preguntan. Juegan a la quinera, pero si ganan nunca ponen nada acá, ni siquiera una facturita, nada. No, olvídate de eso. Vamos a empezar. Vamos a hacer el speech de Tony porque me lo mandó por WhatsApp. Sí, si no se enoja. Vamos a empezar, vamos a ponerme. Este programa sale por Canal 4 Teleaire, podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar o www.canal4ar. Comunicate por WhatsApp 11 3233 0101, repito, 11 3233 0101 o teléfono de línea 4713 0101. Nuestras páginas en Facebook, @Casa Héroes de Malvinas o @Malvinas Corazón de mi Patria. Como siempre decimos, acá se me fue todo lo de Tony, como siempre decimos, se me escapó, el tema es Nunca Más, hecho por autor señor Alberto Lobos, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y lo canta nuestro compañero veterano de guerra del crucero General Belgrano, Socorro Díaz. Nuestro querido amigo Socorro. Así que, bueno, como siempre decimos, muchísimas gracias a Alberto Martínez, el dueño del canal, por brindarnos este espacio, a Marcos, que está en controles, o la pecera, la cariñosa pecera que le decimos nosotros, a Carlos en cámara, a Pedro también detrás de cámara. Y bueno, vamos a empezar el programa vamos a pasar los fallecidos, que son dos. Me lo pasó Marcela Malvinera y Daniel Arias. Un gran trabajo de ellos ubicando a todos los fallecidos. El día 25 falleció el BGM González de Olivera Roberto, soldado del Regimiento Infantería Mecanizado 4. Y el 27, un día como hoy, de la Croce Jorge Luis, cabo primero de Destructor Arapi. Son 209 los fallecidos. Quiero agradecer a Gonza Prado por las fotografías de fondo que nos dio de buena onda, y son todos retratos de Malvinas desde su libro El Grito Sagrado. Y como se llama hoy, una mención, sería el cumpleaños 94 de papá. Papá, besos al cielo, estará festejando con tus hermanos.
Honor y gloria para nuestros veteranos que nos dejaron últimamente, que recién los nombraste vos. Y bueno, vamos a las efemérides, ¿les parece bien? Hoy no tenemos a Antonio que nos dice los mensajes de los vecinos, así que no, nos falta el mensaje de la vecina. Bueno, arrancamos con las efemérides del 24 al 30 de octubre. El 24 de octubre de 1966 se festeja el Día del Diseñador Gráfico, desde esa fecha. El 24 de octubre también es el Día de la Astronomía, Día de las Naciones Unidas, y un 24 de octubre de 1872 se funda el pueblo de Santa Rosa, actualmente llamado Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. ¿Santa Rosa se llamaba Ituzaingó? Santa Rosa, así dice la famosa efemérides. Mira vos. Un 25 de octubre se festejó el Día Mundial del... se conmemora el Día Mundial de la Espina Bífida y de la Hidrocefalia. La espina bífida y la hidrocefalia. Exacto. El 25 de octubre salía de Mar del Plata el Ara San Juan en su última misión. Un 25 de octubre. Honor y gloria a los muertos del Ara. En 25 de octubre de 1938 se suicida en Mar del Plata, arrojándose al mar, la poetisa Alfonsina Storni. Y en 1829, también un 25 de octubre, es el primer matrimonio civil argentino en Malvinas. Ah, mira vos. Y es el Día Mundial del Karate. También el 25 de octubre recordamos a Anacleto Bernardi, que se conmemora el día del conscripto naval. El conscripto Bernardi. En memoria de él, y vamos a contar la historia de él para que se conozca, para los que no la conocen, ¿va? En 25 de octubre de 1927 se hundía el Princesa Mafalda en el Atlántico, cerca de la costa brasileña, con numerosos pasajeros que la nave conducía a Río de Janeiro. Luego Montevideo y Buenos Aires. Se produce esta tragedia marítima y a su bordo regresaban a la patria el suboficial Juan Santoro y el conscripto Anacleto Bernardi, de la dotación de la fragata Presidente Sarmiento, que por enfermedad había sido desembarcado en Génova, Italia. Aparentemente tenía pulmonía, tenía un problema en los pulmones y el suboficial Santoro lo acompañaba porque era cabo primero, lo acompañaba para no dejarlo solo en el retorno. Al producirse el siniestro, los dos marinos argentinos, pese a su convalecencia, intervinieron valientemente en el salvataje de los náufragos, habiendo entregado sus salvavidas a quienes más los necesitaban. Agotadas sus energías por el esfuerzo realizado, Santoro sobrevive y Bernardi entregó su vida en aras de sus semejantes. Esa es la historia de nuestro conscripto Bernardi y por eso se festeja el Día del Conscripto Naval ese día. El 26 de octubre festejamos el 133 aniversario de nuestros vecinos de Villa del Ballester. Un 26 de octubre, Día del Café Porteño. Bien. Y Día de la Suegra. Me imagino que habrán todos saludado a su suegra. No, como corresponde. No. Bueno, empezamos mal entonces. El 26 de octubre de 1813, la Asamblea General Constituyente, conocida también como la Asamblea del año 13, suprime las armas y títulos de la nobleza y ordena eliminar de la fachada de los edificios los distintivos de nobleza. Un 26 de octubre de 1965 parte la primera expedición argentina al Polo Sur desde la base General Belgrano. Un día histórico. Un día como hoy, 27 de octubre de 1863, se funda la ciudad de 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires y en 1877 se funda el pueblo de Alberti en la provincia de Buenos Aires. Un 28 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Animación. Recordemos que la animación salió de un argentino. Los dibujos animados. ¿De un argentino? Exacto. Ah, no lo sabía. ¿Ustedes, profes, sabían? No me acordaba bien de eso. Claro, que vino acá el famoso Walt Disney y le sacó
El famoso ratoncito Mickey nació en Argentina. Visto así, sí. El 29 de octubre... El Mickey es argentino. Medio argentino. El 29 de octubre es el Día Nacional del Aceitero. También un 29 de octubre es el 118 aniversario de la creación de la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada. Un 29 de octubre de 1839 tiene lugar la Revolución del Sur en Dolores, Buenos Aires, contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Un 29 de octubre de 1969, la Argentina funda en la Antártida la base aérea Vicecomodoro Marambio, la estación y militar de Argentina. Un 30 de octubre, el Día de la Educación Física. Un gran saludo a todos los profes de educación física, y justo hoy no está Antonio, que era profe de educación física. ¿Te das cuenta? Ese de todo, Antonio. Bueno, Antonio, te perdiste los sanguchitos. El 30 de octubre también conmemoramos el Día del Restablecimiento del Orden Democrático. Acuérdense de 1983. Un 30 de octubre, en efemérides raras, es Día de la Lista de la Verificación. Muy importante la lista esa, aunque no parezca nada. ¿Sabían ustedes que en el avión antes de despegar hay una lista de verificación que se verifica todo por si te olvidaste algo? Es un mataburro que le llamamos nosotros. Se empieza a leer, es un libro. En despegue, en prevuelo, en despegue y en aterrizaje se usa la famosa lista de verificación. También es el día de escribirle a un ex. Así que acuérdense en el 30 de octubre. Sí. Hasta ahí llegamos. Ya mismo estoy escribiendo. Ya no hablamos más. Ya mismo estoy escribiendo. Ahí te iba a sumar. A ver, decime. Hablando de que siempre les traigo a colación a algún veterano de las viejas guerras de independencia. El 24, creo que no lo mencionaste, les querían mencionar a Gómez, Albarracín. Tengo la historia acá. Me lo hiciste acordar porque son los tres sargentos. Los tres sargentos, pero yo siempre los menciono como los tres soldados, porque el sargento vino después. El accionar y el acto heroico eran soldados, ¿no? Sí. Y nos tenemos que remontar a 1813, después de Vilcapugio. Recuerdan, lo habíamos hablado eso, Belgrano había sido derrotado, el ejército había quedado desmembrado, perdió casi toda la artillería y lo peor, las mulas y caballos. Había quedado en una situación muy lamentable y la otra parte del ejército se dispersó y se fue hacia Potosí. No sabía dónde estaba parado, no sabía qué pasaba con los realistas, si iban a volver a atacar, si avanzaban, desconocía todo. Así que buscó a sus principales oficiales y los encomendó a abrirse y a buscar a ver si encontraban al ejército realista. Así que Araoz de la Madrid es uno de los encargados de los oficiales y parte con una comisión y va rumbo hacia lo que más podía acercarse a Potosí y que posiblemente estaría en el camino las tropas realistas que están comandadas por Castro. Era bastante duro este oficial realista. Así que bueno, había nevado el día anterior, estamos en el 23 de octubre de 1813, y encuentran a una patrulla realista ahí lidiando entre el camino difícil y lleno de nieve, y son tomados prisioneros. Así que son tomados prisioneros y los manda con Belgrano a los 5 para ver qué información podía sacar Belgrano. Estaban los muchachos un poco nerviosos. El tema va a venir después, porque lógico, piensen que caer prisionero significaba que o quedaba en cautiverio o si no siempre se daba la opción de pasarse, ¿no? Pensando que la mayoría de estos hombres eran autóctonos, o eran indígenas o eran mestizos, no eran europeos. Así que bueno, cuando lo llevan ante Belgrano, los 5 detenidos, Belgrano tenía una memoria bastante interesante y reconoce a esta gente que había sido tomada prisionero en la batalla de Salta, habían jurado no levantar las armas hacia la patria y los volvió a encontrar de vuelta uniformados por los realistas. Así que se enfureció, para la época eso era una afrenta, el romper el juramento, así que lo agarra el sargento y uno de los soldados más antiguos y lo fusila directamente y
les hace cortar la cabeza. Ah, bien. Directamente. Listo, vamos a una tanda, en el corte de cabeza y la tanda. Y un corte de cabeza y seguimos. Bueno, terminado el corte, sigamos debatiendo el corte de cabeza. Sí, bueno, le corta la cabeza y los manda de vuelta, las dos cabezas se las manda a Arauz de la Madrid, que estaba en la zona de operaciones, y había detectado de que sí, que era la posta de Tambo Nuevo, Tambo Bueno, se llamaba la posta esa, y había varios edificios en el cual uno observaron que había caballada, que lo necesitaban, y en otro se ve que era una avanzada de guardias que estaban en otra propiedad, y más lejos había donde estaban el resto, que eran una compañía que serían unos 50 realistas. Pero bueno, estos tres muchachos se mandan solos con la ayuda de dos aborígenes que los guían para poder llegar y que no sean detectados. Y bueno, cuando ven que de guardia había uno solo, estaba medio durmiéndose. Estaba aburrido el muchacho. Claro, sí. se lanzan, porque es nombrado, que no sé si lo leíste, a veces dicen que fue una carga de caballería o un ataque de caballería, eran de dragones. Los dragones combatían tanto a caballo como infantería en sí, era una infantería montada, los dragones. Recién con los granaderos, que es el segundo cuerpo que se forma de caballería, era un poco más múltiple, y San Martín le dio este efecto de combatir en una carga de caballería, ¿no? Pero esto combatía más como infantería. Así que bueno, lo desarman al guardia, y adentro los otros 10 estaban durmiendo. Así que los toman prisioneros ellos tres, y con la ayuda de los dos aborígenes que iban adelante, lo llevan. Pero acá también de vuelta están otra vez nervioso, y el sargento en una disparada prefirió tirarse del precipicio para escaparse, y da aviso de que las tropas patriotas estaban en la zona. Así que se llevaron a los otros prisioneros, y
Y bueno, ¿qué ocurre? Belgrano ante esta situación los asciende a sargento a los tres, ¿no? Que fueron por mérito propio, arriesgaron su vida ellos solos, sin que ni un oficial los acompañara ni que les indicara, ¿no es cierto? Pero no se quedaron tranquilos con eso. Van por más. Así que después van al campamento donde estaba el comandante Castro y observaron que había 10 mulas de primera línea, que eran las que usaban los oficiales superiores, y se las robaron. Ah, se robaron las 10 mulas. Se robaron las mulas y se las llevaron a Belgrano, que necesitaba justamente ese animal. O sea, querían ser generales los chabones directamente. Así que ahí ya eran sargentos, así que los premia por mula, eran 11 mulas, los premia con una onza por cada mula, le da 11... como es en oro, les paga de premio por el accionar. Y luego la cabeza se las queda a Arauz de la Madrid. Castro, al ver que, aparte provocan un tiroteo con esos 50 que estaban, ¿no es cierto?, que estaban más atrás, que era la compañía que estaba ahí, se armó un tiroteo y no podían ver las dimensiones de quién eran los atacantes, así que todos decían, son más de 200, como siempre, ¿no? No, más de 200, la cosa que Castro dice, no, si son más de 200 debe ser una vanguardia, mejor retirarse. Y justo Castro había rodeado Potosí y ahí había quedado parte del ejército belgrano, que no podía salir. Ni Belgrano a socorrerlo ni poder salir. Así que saca esa compresión que estaba haciendo y los restos que estaban en Potosí logran unirse a Belgrano, que eso fue todavía mayor la victoria que lo otro, ¿no? Claro, claro. Y lo que logró la Madrid es volver al campo de Vilcapugio, porque tuvieron que evacuar y dejaron todo tal cual como estaba. Y lógico, esto era una guerra ya realmente dura, en el cual el muerto está y que te pudras al sol. No eran enterrados ni nada, como castigo, ¿no? Así que llegaron y se encontraron después, se imaginen el estado en que estarían esos cuerpos, ¿no? Están en descomposición, así que los enterraron a todos y dijo, bueno, bárbaro. Puso unas picas y las 2 cabecitas, con un cartelito ahí, el que vuelve a jurar y se da vuelta, va a terminar así. Bien. Ahí le dejó el regalito que le mandó Belgrano. El que avisa no traiciona. Y bueno, y estos 3 soldados, que fueron 3 sargentos, lamentablemente no son conocidos, no existe. No son. En Martínez hay una calle que se llama 3 sargentos, que nadie sabe por qué son 3 sargentos. El capital también, el pasaje. Hasta he escuchado, hay un pasaje en la capital, hay un pueblo de 3 sargentos, pero nadie sabe quiénes son. Los cordobeses creo que lleva una plaza ahora que para nombrar a los 2 cordobeses, el otro era tucumano. Y más de uno piensa, recuerden las películas que veíamos cuando éramos chicos, Los 3 lanceros de Bengala, Gungadín, que eran 3 sargentos, 3 sargentos en las películas de John Ford, hay 3 o 4 películas que son 3 sargentos amigos, entonces todo ahí serán esos yanquis, esos 3 de la película, pero ¿Qué poco se conoce? Nadie pensaba de que se refería a estos 3 soldados, ¿no? Por eso también contaba la historia del conscripto Bernardi, porque acá en San Martín, en Ballester, tenemos, en San Andrés, tenemos una calle que se llama Conscripto Bernardi y la gran mayoría no sabe por qué. Yo escuché la versión cantada del Conscripto Bernardi por Julio Luján, un cantautor que vivía por la zona de Torcuato, Polvorines, por ahí, y le había hecho música uno de los poemas de papá. Un día fuimos a la casa y ahí cantó el tema de Conscripto Bernardi y a mí me llamó poderosamente la atención. Yo era chico, nunca lo había escuchado. Además, fue mi primo con un geloso, un micrófono para escucharlo, después lo escuchábamos a todo lo que había cantado en una cinta de un geloso, un grabador geloso. Así que estuvo muy bueno y ahí conocí la historia del Conscripto Bernardi. Bueno, yo la conocí en 1977, cuando terminamos en la escuela de mecánica y fuimos a un viaje de fin de curso y nos tocó ir a La Paz, Entre Ríos, donde vivía él. Era un aniversario del Conscripto Bernardi, se había hecho una estatua y viajamos con el patrullero Kini y el patrullero Murature hasta allá, así que fue mi única andada por barco en el río mía, pues después eran todos aviones. Claro, fíjense en cómo era la cultura, ¿no? En aquella época cuando se bautizaban las ciudades, se bautizaban las calles, que se nombraba, ¿no? con un montón de figuras, así que los vecinos sabían quién eran cuando se hacía la propuesta, ¿no? Y ese patrimonio cultural se fue perdiendo. Pocos son los que se preguntan, yo vivo en esta calle, ¿por qué se llama así? No tienen la menor idea.
Tres Sargentos en Colegiales me parece que está. No, Tres Sargentos es el pasaje que está ahí entre 25 de mayo y Alem. Y Alem. Claro, pero por ahí atrás de Harrods, por ahí. Por ahí. Claro, está justo el pasaje Tres Sargentos. Antes de Corrientes. Sí, atrás de Corrientes está. Tres Sargentos de Tambo, bueno. Uno cruza Corrientes, va. Cruza Corrientes, cuando vas para el lado de Córdoba, está ahí el pasaje Tres Sargentos. Hay varias calles que se desconocen el origen de los nombres, como tantas, ¿no? Sí. Es increíble lo que es poder tener. Apreciar de vuelta la historia del no saber. O sea, eran dos cordobeses y un tucumano. Y la figura de Belgrano, ¿no? Que muchos lo muestran a veces, parece, o lo quieren vender como que era todo bondad, todo bien y todo. No, en el momento que había que poner dureza, la tenía la dureza, y más en guerra, que eso hay que entenderlo, que es en guerra, y una guerra que era dura, ¿no? Pero, norte, o sea, si uno no tiene mando o no tiene una dirección, se pierde todos los valores. Entonces, alguien tenía que tener mando. No. El que se enteraba al jefe le cortaba la cabeza y listo, para que los demás aprendan que el jefe no jodía. Y lo que era el valor de la palabra, ¿no? Porque esto es por la palabra. Sí. No cumplir con la palabra, ¿no? Hoy prácticamente es cualquier cosa, ¿no? No, sí, pero esa acción de robarle las 11 mulas de primera línea te habrá estado. Sí, eran las mejores mulas que tenían las de los oficiales. Y aparte no podía no ser duro porque tenía que reorganizar todo el ejército del norte, que estaba era un desmembrado, caos terrible, desmembrado. Sin equipo, sin nada. Tuvo que reorganizarlo, volver a prepararlo, instruirlo, vestirlo. Armamento. Con armamento, todo. Bueno, y como te comentaba antes en la tanda, 2 de ellos pierden la vida al otro año. Sí, claro. Uno pierde en otros lugares, no hay. Uno es tomado prisionero y lo fusilan, los realistas lo fusilan, o sea que era muy común, ¿no? El que encontraban y lo descubrían. No está claro por qué lo fusilaron directamente, si descubrieron que había sido el que les causó tanto. Y porque tuvo algo táctico en el cuanto de tomar prisioneros, recuperar material, está bárbaro, pero tuvo un efecto estratégico en el cual hicieron que las tropas realistas salían del asedio de Potosí y logró que se volviera a unificar el ejército, es decir, que fue importante el accionar. Y el otro muere en combate también al otro año, que sobrevive hasta 1840 que fallece, quedó a cargo de las milicias en la zona, ¿no? Sí. Y después otra de las efemérides que nombramos, no sé si ustedes tienen algún dato de el primer casamiento civil en Malvinas. Eran dos creo que eran 2 personas que vivían ahí, que habían ido a trabajar ahí a... Y entonces lo tiene que haber casado... ¿Bernet? Sí. Piensen que esta primera formación humana que se organiza en Malvinas llevaba de todas las nacionalidades, ¿no? Hasta fueron originarios también, ¿no? Negros, británicos, alemanes, o sea, era cosmopolita. Participaban todos. La formación, y en bueno, 1829. hubo familias que directamente por alguna dificultad, hasta presos hubo, así que algunos se iban con la familia a un lugar tan agreste, pero bueno, ahí es como que ya nadie iba a preguntar por ellos, ¿no? No, sí, o sea, claro, 1829 fue a los 4 años 1833 es cuando los ingleses invaden Malvinas. Hay varios sucesos en Malvinas también, de que está también que nace la hija de Bernet. También hay varios sucesos que quedan ahí registrados en la historia de Malvinas también. Sí. Hay que ver que era una comunidad que iba a poblar una tierra que estaba, si bien había tenido ida y vuelta entre los franceses, los ingleses y los españoles, que la usaban para la caza y la caza de ballenas, focas, ¿sí? Y inclusive norteamericanos que también tuvieron una base, una incursión por ahí, era todo agreste y estéril. Como es ahora, no te preocupes que ahora no hay mucha diferencia. Ahora no hay mucha diferencia tampoco. Los británicos tuvieron su problema también, los civiles y marineros y demás, porque revistaban en barcos extranjeros, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? De ahí que las leyes, que una vez caía alguno prisionero, se la veía difícil, ¿no? Porque de alguna manera estaban comprometidos con el enemigo, ¿no?
Pero bueno, hubo situaciones en que respondieron, digamos, a su pueblo a defender ahí Malvinas, que cuando fueron los norteamericanos, ¿no? Los primeros que fueron ahí a atacar. No es que fueron y dijeron, no, pues nosotros somos británicos ni nada. O sea, defendieron lo que ellos ya era su pueblo, lo que estaban viviendo ahí, habían conformado esa comunidad. Ahí ya tenemos la tanda, Gustavo. Esta vez pasamos a la tanda sin rodar cabezas. En 3 minutos volvemos. Bueno, volvemos. Acá estamos. Hemos llegado siguiendo con la historia argentina, que sigue sorprendiendo, porque yo creo que muy poca gente debe saber la historia de los 3 sargentos. Y así debe haber mucha más historia. Sí, Lástima que en esa época no había tanto nombre y apellido, se conocía algo destacado como esto. Recordad los nombres de los 3 sargentos, por favor, Gustavo. Gómez, Albarracín y el otro que me había dicho. Espera que estaba con el tema del casamiento de los morenos. Fue de 2 morenos que se habían casado. ¿Dos morenos se casaron? Sí. Cosa negra. Salazar era el otro de los muchachos. Bueno. Fueron 2 morenos. Terminó todo con un baile de negros, como quien dice. Candombe, como la obra de... Claro. Sí, cosas de negro es un término que no está bien claro de dónde viene. Hay muchas cosas que vienen de ellos, ¿no? El bondón. Claro, algunos piensan que se lo adjudican a Enrique Martínez, que era general y comandante justamente del batallón Río de la Plata, que era la conjunción del 7 y el 8 de negros y mulatos, combatía en el Perú, en el momento que, ¿se acuerdan que les había relatado? Que llegaron al Callao y se amotinan ahí en el Callao. Cuando le llega el aviso a Martínez diciendo,
le dijeron, los negros del Río de la Plata se amotinaron en el Callao, golpeó la mesa y dijo cosas de negro. ¿Por qué? Porque él estuvo a cargo siempre de los negros en una etapa, ¿no?, del ejército, y siempre se mandaban alguna cosa rara. Ahí hay un relato, no lo recuerdo bien, ahora después en otro momento se lo voy a traer, cuando le roban a un comerciante pañuelos, vendía pañuelos, no sé cómo le sacaron y después estaban en el cuartel vendiéndole pañuelitos de colores a la tropa, se imagina, para quedar bien con la mujer, con la novia, con la hermana, con quien sea. Entonces siempre se mandaban porque el comerciante iba a golpear las puertas del cuartel. Claro. Los negros me robaron los pañuelitos. Así que siempre había esto, y de ahí saldría esto de cosas de negro. Sí, o lo mismo el otro que dice... ¿Cómo se llamaba que el otro día fue aniversario también el otro negro que combatió con San Martín y llegó como hasta 1870 vivió? El negro, que salió en unos cuantos lugares. La historia de un negro que llegó, tuvo rango y todo, peleó con San Martín. La Gran 7. ¿Cómo es? Sí, no me acuerdo. Hay casos específicos. Sí, hubo varios negros. Hubo varios, sí, qué lástima que no me acuerdo. Tendría que rastrearlo. Yo me acuerdo de haber visto la foto, todo encanecido, muy viejo, todo de barba. Sí, hay varios. Blanca. Que había nacido en 1700 y pico, murió como 1870, como 90 y pico de años tenía. Uniforme todo andrajoso. Le sacaron un daguerrotipo. Un daguerrotipo, sí. Una foto de daguerrotipo, o sea que es 1870, 1870. Sí, por ahí. Claro. Otra frase célebre cuando vos estás estacionando el auto y ves que te vienen a afanar, y después quedamos, como decís, se me vinieron al humo 3 tipos y no pude hacer nada. Se me vinieron al humo 3 tipos. Y claro, hoy ya casi está en desuso, pero en una época siempre se usó ese término, ¿no? Cuando se te venía encima alguno y no podías hacer nada. Bueno, algunos piensan de que esto fue con la primera expedición de Martín Rodríguez en la campaña, que hubo 23 campañas al desierto, ¿no? Sí, total, sí. En toda la historia, no es que la famosa que siempre hablan de Roca, sino que hubo distintas campañas. La de Martín Rodríguez... o las más conocidas, claro, o las de Roca o las de Rosas, pero claro. Martín Rodríguez hacía incursiones siempre porque se le venían para adentro, sí. Que es cuando llegan a Tandil. Y mayoritariamente sus tropas eran negras y sufrieron un montón el frío, pobres. Fue de terror eso. Pero bueno, cuando se enfrentan con los indios, los negros, veían que se le venían y decían, se nos viene el humo. ¿Por qué? El mosquete, pólvora negra, provocaba una madera bárbara, así que los pocos que habían logrado esconderse y abrir fuego, los indios miraban de dónde venía la madera y ahí los atacaban. Entonces, algunos piensan que proviene de ahí, o de algunas otras de las batallas que vinieron después, también con el indio, durante las otras campañas, ¿no? Sí, siguiendo siempre la misma frase de la pólvora, el disparo de pólvora y el humo negro que dejaba. Provocaba una madera terrible. Bueno, un campo de batalla ni se veía después quién era quién en eso, ¿no? Entre los cañonazos y los mosquetes. Claro. Sí, bueno, sin ir más lejos y trasladándonos a otra época, en Malvinas, se detectaba al enemigo de dónde venían las trazantes, claro, y de dónde venía la boca de fuego, porque el fusil al disparar hace una boca de fuego, entonces en la noche cerrada se veía de dónde venía, claro, y de ahí se apuntaba. Se ayudaban los dos bandos, ¿no? Por un bando te servía para apuntar, pero por el otro lado se sabían de dónde venía. Yo me acuerdo que en Malvinas teníamos cada 4 municiones comunes una trazante. Claro, después normal. La pusimos cada 10 y después la sacamos directamente. Claro, porque te mandaba al frente. Y sí. Claro. Aparte, si tirabas con trazante, es decir, los que nos enseñaron a nosotros, tirabas con trazante y ni bien terminabas la ráfaga de trazante, te tenías que mover 4 o 5 metros a la derecha o 4 o 5 metros a la izquierda, porque después venía todo para... Sí, te marcaba el punto. Claro, vos le estabas marcando de dónde estaban tirando. Sí. Salvo que estuvieras atrás de una piedra, pero... Aparte en la fotografía se ve, cuando hace que se ve una línea, la línea claro, roja. Esa línea. Es increíble, claro, si es cada 4 o 5 disparos tradicionales, sale una trazante, vos imaginate que parece que fuera una atrás de la otra. Y sí. Entonces, pero era increíble, porque primero lo teníamos cada 4. Después la pusimos cada 10 y después la sacamos directamente. O sea, esperamos que el fuego enemigo venga de frente para nosotros apuntar. Claro. O sea, al FAL tenía la apagallama, que te ayudaba muchísimo.
Pero igual se ve algo. Igual se ve en el fogonazo. En la noche, si se ve a 2 kilómetros una colilla de cigarrillo... El cigarrillo se ve de más lejos. Imagínate que las noches cerradas de Malvinas no te veías la mano. O sea, cualquier punto que haga luz se divisaba a kilómetros. Claro, entonces, para estas épocas antiguas eso no existía, entonces se utilizaban otros recursos que más apuntaban a dónde era efectivo el disparo, ¿no? Más que el lugar, sino hasta dónde era efectivo, porque las distancias eran mucho más chicas que las de ahora. Efectivo. ¿Cuánto puede disparar un fusil? Un fusil efectivo a los 70 metros, efectivo, que apuntás y sabes que le pegás. ¿Llegaba a 70 metros? No, llegaba hasta más, llegaba por ahí hasta 300 metros, pero la bala yo apuntaba allí y terminaba allá. Según el viento. Claro, porque no tenían... No todas las no tenían el estriado. No tenían el estriado. Eran animalizas, entonces... Lógico. Y todo dependía también la cantidad de pólvora que se ponía y el efecto, porque la polvadera ese fogonazo, ustedes veían después de un combate a un soldado, la mitad era negra por el efecto de la pólvora, ¿no es cierto? Y otra no se podía apuntar, y los bisonios si apuntaban corrían el riesgo de que el fogonazo los lastimara. Entonces, fíjense en los británicos que son los más entrenados de esa época, los van a ver en algunas películas, está bien hecho, o documentales, disparar, pero girar la cabeza, la vuelta a la cara. Porque si no se le quemaba la cara. Lógico, claro, que te enseguecía y ya no podías disparar más, no podías combatir más. Y si ya se producía el ataque de la carga, no podías resistir porque no veías nada. O sea, era realmente complicado. En Malvinas también se tenía toda la cara y los brazos llenos de hollín de la pólvora. Claro. Sí. O sea, entre la mugre. El olor que, o sea, yo no me veía nunca el olor que teníamos nosotros. No, el olor a pólvora no te lo sacaba. No, fácilmente. No te sale así nomás. Vos por ahí te querías lavar la mano y tenías la mano, decís qué corno pasa. Y te lavaba. Decía grasa, ¿viste? Cuando le tiraba. Sí, porque queda. Así que para lograr. La pólvora va quedando, sí. Para lograr ahorrar la munición y que sea más efectivo, se tomaban distintas medidas, sobre todo cuando era una fuerza que está esperando a otra en un ataque. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, los británicos utilizaban chicos de 10, 11, 12 años con baquetas, los mandaban adelante de la línea del frente calculando a pasos el tiro efectivo. Entonces marcaban con estacas que cuando el enemigo ya llegaba a esa zona, abrir fuego porque era ya directamente. Y así iban marcando distintas etapas. Esos chicos también corrían el riesgo cuando las tropas avanzaban a velocidad o caballería, que a veces no tenían ni el tiempo de volver, o recibir el impacto de la propia tropa nerviosa que abría fuego antes de la orden de los oficiales. En la batalla de Nueva Orleans, los norteamericanos utilizaron a los indios. Entonces, cuando atacan las tropas británicas, en Nueva Orleans esa batalla no se veía nada, era una neblina terrible, así que lo único que sentían eran los sones de las gaitas y tambores avanzar, pero no podían calcular y la pólvora que tenían era muy escasa. Así que los indios avanzaron y marcaron con flechas con fuego la posición cuando los ingleses ya llegaron a ese lugar, ahí ya se podía abrir fuego. Entonces ven la señal, abren fuego y sabían que al disparar a ciegas lograban el efecto. Eso para lo que los dicen que en una guerra estábamos los de 16, 20 años, 18 años, en guerras mucho más antiguas que la nuestra. Cada vez que digo que San Martín, su primera guerra la perdió a los 14 años, te dice no puede ser, de los libros. Lógico. Como subteniente, 14 años. Y aparte, bueno, eso es un montón de las cosas. Y volviendo al tema de la frontera, uno se imagina que hablábamos de la conquista del desierto, se imagina la campaña de Roca o la campaña anterior, que es la más reconocida, que es la de Rosas. Pero como bien decía Gustavo, desde siempre, la frontera más lejana de acá de Buenos Aires era Luján. ¿Sí? Hasta ahí, de ahí para el resto de la provincia. Si uno se pone a calcular, tenés que ver los Recoletos. Era el punto más alejado que tenía Buenos Aires. Y sí. El cementerio de la Recoleta. Belgrano era la sede del gobierno cuando la fiebre amarilla. Sí. La gran Colegiales, que era la Chacarita, las chacras, eran los lugares donde
veraneaban las familias en las épocas de vacaciones los chicos. Bueno, gente, estamos en la tercera propaganda, así que sin cortar cabeza nos vamos a la pausa. Bueno, gente, seguimos delucidando después de la pausa, seguimos hablando acá de lo que era Buenos Aires en el 1800-1900. ¿Sí? Llegamos a la conclusión de que hay fotos de 1940 de Constituyentes y General Paz, en el cual es todo campo, está el cilindro de gas, hay un par de cosas. El otro día vi una foto de 1940 que está en la penitenciaría de Las Heras, ahí en lo que es Las Heras y Coronel Díaz, y del otro lado estaba la fábrica de cerveza Palermo. Claro. Y sí, y en Santa Fe y Coronel Díaz. El Arroyo Medrano, hasta que cuando lo entubaron, acá todavía los granaderos cuando cruzaban, el puente que era corredizo, se ponía en su lugar para que pasen los granaderos. Para que pase la tropa, sí. Sí, porque no estaba entubado el puente y el arroyo, sí. y no había otro método de cruce, que era Avenida Juan B. Justo el Medrano. Y todavía hay lugares acá, no sé si en Ballester, pero en San Martín, que se conservan los viejos puentes de que cuando se inundaba la zona se ponían sobre la vereda. Se ponían sobre la vereda para cruzar la calle. San Andrés era muy inundable, claro. San Andrés, es más, las casas todavía... En Billinghurst también. También, las casas, si uno ve las veredas, están elevadas. Sí, era todo bastante elevadas, ¿no? Era todo eso. No, lo mismo que acá en Villa Maipú. También que se inundaba. Y Villavós Centro, yo me acuerdo que yo era chico y ahí donde estaba, me parece que se llama la calle Ilía ahora, y Santos Vega, ahí había un puente que los vecinos lo corrían para que se inundaba, se llenaba todo de agua y corrían el puente para poder cruzar la calle. Sí.
Sí. Hasta hace mucho. No, esa zona era no la quería nadie, y ahora es una de las más reconocidas de Villaboy, son las más caras. Sí, pero acá mismo Constituyente. Es increíble. No, más vale. Hasta hace unos años, hasta hace poquito, se inundaba todo. Maipú, todo por allá atrás. Sí. Bueno, gente, ha llegado nuestro invitado, Héctor Tesey. ¿Cómo te va, Héctor? De vuelta a los pagos. Bien, lamento, venía atrasado, pero vengo de una conferencia. Sí, ya sabemos. Venía a los piques. No hay ningún problema, ya sabíamos que venía más tarde. Héctor Tesey, artillero. Artillero, así es. ¿De qué grupo? De Grupo de Artillería 3, de Paso de los Libres. De Paso de los Libres. Bien, ¿eras teniente? Era teniente primero. Teniente primero. Jefe de la batería C. Jefe de la batería. Nosotros verdaderamente las compañías C, las baterías C, es lo que hacían las grandes diferencias algunas veces, ¿no? Y todas las C eran, o la mayoría de las armadas. De las C eran armadas. Rejuntadas. No existían antes de la guerra y claro, se armaban con rejuntados, con gente movilizada. Sí. Verdaderamente, bueno, habías explicado que la vez anterior que las compañías que eran en tiempos de guerra que se armaban. Claro, en tiempos de paz las unidades tenían 2 compañías o 2 baterías, en el caso de compañía A y B, habitualmente. Compañía A y B o batería A y B, y en tiempo de guerra se remontaba una más, así que había que poner 120 personas más, en el caso de artillería, a trabajar y armar la batería C, y me tocó ser jefe de esa batería. ¿Cuántos cañones de 105? Obuses de 105 toneladas, sí. 70 hombres en total. Todos, desde mí hasta abajo. ¿Ubicación? ¿Recordamos la ubicación? La ubicación de la batería fue en un valle, en el valle Moody, que era un valle que estaba que está entre los montes Longdon y Tumbledown, a 2.500 metros de Moody Brook y a unos 5 kilómetros de Dos Hermanas. Sí, o sea, era en el valle que uno se veía, yo que estaba en Zapper, que lo teníamos hacia la derecha. Claro, para el caso tuyo, si estabas en Sapperhill tenías Tumbledown y después el valle. Claro, abajo. O sea, para nosotros teníamos William, Dos Hermanas, después teníamos señor. Tumbledown, después venía el Valle Movie. Y atrás Longdon. Y atrás teníamos el Longdon. Exactamente. Y después Colina de la Radio más atrás. Ahí estábamos nosotros. Bueno, una ubicación bastante avanzada. Bueno, una batería tiene 6 piezas. En el caso nuestro empezamos con 6 y terminamos con 8. ¿Por qué terminamos con 8? Porque la batería A del grupo de artillería de los transportados 4 se le ordenó ir a Darwin para apoyar el combate del regimiento 12. Se llevaron 2 piezas en helicóptero que llegaron sin problemas. Después los helicópteros no pudieron volar. Se llevaron 2 piezas en un guardacostas. Que fue la que recuperó Gómez Centurión. Claro, el guardacostas se hundió y hubo que bucear las piezas. El río Iguazú. El río Iguazú. Y Gómez Centurión y Suárez, creo que era, las bucearon, las sacaron, pero solo pudieron poner en servicio una. Es decir, de las 4 que había ahí, combatieron 3 en Darwin. Y las 2 últimas, la quinta y la sexta de esa batería A, no pudieron ser transportadas, ni en helicóptero, ni en barco, ni en nada. Entonces, Balsa, que era el jefe o el coordinador de apoyo de fuego de toda la operación defensiva en Puerto Argentino, decidió agregarlas a mi batería para reforzar el poder de fuego hacia el oeste, ya que a esa altura del partido se sabía que iban a venir por el oeste. Claro. Bien. Así que en vez de 6 terminé con 8 y al rejunte, que era la batería C, al rejunte por esto la gente movilizada, le agregamos 2 piezas de otra unidad. Claro. ¿No? Lo que yo hice apenas me llegaron esas 2 piezas fue ponerle jefes de piezas suboficiales míos para tratar de integrarlos más rápidamente. Porque el personal quedó del 4. El personal era del 4. Pero la verdad es que, en honor a la verdad, impecable los soldados del 4. Realmente sabían manejar el obús, no hacía falta decirles nada, se integraron inmediatamente a la batería C, así que la verdad es que yo los recuerdo con mucho cariño, y hay uno de ellos, Roberto Tanquía, que vive acá en La Matanza, con quien mantengo relación porque está cerca, ¿no? Pero en rigor mantengo relación con mucha de la gente de la batería. Digo mucha y no toda porque algunos han ido muriendo, otros viven lejos, otros están en Chaco, en Formosa.
y nos juntamos anualmente con los de Paso de los Libres y con los de Corrientes, que van a Paso de los Libres. Este año conmemoramos el 27 de abril el bautismo de fuego de la unidad. Bien. Y de la batería C nos juntamos 35 personas. ¡Apa! Bien. O sea, una buena cantidad de soldados, de suboficiales. Bien, bien. Y de oficiales. Yo tenía 2 oficiales en mi batería que habían sido hasta el 7 de abril mis alumnos en el colegio militar. ¿Qué? Generación Malvinas. Generación Malvinas, exactamente. Yo era instructor en el colegio militar. Fueron como subtenientes. Fueron como subtenientes, y cuando me quedé solo, porque teniente Ramos, que después muere en Monte Longdon, se va al Monte Longdon, me quedo solo, entonces le pido a Balsagente y me manda 2 de mis cadetes. Bien. Así que con ellos yo los conocía y ellos me conocían, así que fue cómodo realmente. ¿Qué poder de fuego tuvieron hacia los ingleses? Aparte de las 8 bocas, ¿cómo fue el combate? Para ser honesto y también siendo crítico, los obuses otomelares eran un material fantástico, pero tenían una limitación muy importante, o una desventaja muy importante, que era el alcance. El alcance era 7 kilómetros menos que los cañones británicos. Eso nos obligaba a adelantar 2 o 3 obuses con vehículos Unimog 5, 6, 7 kilómetros hacia el oeste para poder hacer algo ahora. Como bien critican los infantes con razón, el apoyo de fuego que le pudimos brindar a los combates del Regimiento 4 en Monte Harriet, sí, y de la Compañía B del 6 en Dos Hermanas no fue el apoyo de fuego necesario o el apoyo de fuego que la doctrina prevé que se debe hacer a un elemento de combate. ¿Por qué? Porque normalmente quien está en apoyo de un elemento de combate en el marco de una defensa de la brigada, como era aquella operación, es un grupo de artillería. Y un grupo de artillería son 18 obuses. Entonces, cuando vos tirás sobre un blanco con 18 piezas, tiembla hasta el alma. Y normalmente queda poco o nada. ¿Qué apoyo le podíamos dar nosotros por esta limitación del alcance? 3 en vez de 18. Esto es una limitación realmente muy importante, y los combates del 4 y de la B del 6 no fueron apoyados como debieron haber sido apoyados. Sí, ¿Quién tiene la responsabilidad o la culpa de esto? Con el diario del lunes solucionamos todos los problemas, hacemos el equipo campeón, ganamos la libertad, ganamos todo. En rigor de verdad, la defensa no se previó para el oeste, sino que se previó para el este. Para el este. O para el sur, pero no para el oeste. Entonces, el apoyo de fuego estaba concentrado al sur de Puerto Argentino, apuntando hacia el este. Hacia el este. La batería C, que fue al Valle Moody, entró en ese lugar solamente para apoyar los combates del Regimiento 7. Sí. Porque atrás del 7, en Dos Hermanas, en Kenia, en toda esa zona, no había nada. No había nada, quiere decir que no había defensa, porque era la retaguardia. Por lo tanto, no había prioridad de fuego para ese lado. Después del desembarco argentino y después de Darwin, el comandante se da cuenta que en vez de venir por el este, van a venir por el oeste. Entonces hay que dar vuelta al dispositivo defensivo. Y uno dice, bueno, si pasó eso, lleven los cañones para otro lado y listo. Es fácil decirlo. Sí, en Malvinas es difícil hacerlo. Imposible hacerlo, no para justificar a nadie, digo. No, Malvinas es imposible. Una vez sin helicópteros, no. Sin camiones, claro, sin caminos. Mover un grupo de artillería resultó virtualmente imposible. No, es que caminar, podés hacer 10 metros, a los otros 10 metros se te empantanó y ya está. Chao, se acabó la historia. Sí. Entonces, haber puesto un regimiento allá con poco apoyo de fuego, y realmente fue un error. Habría que haber previsto cómo apoyar a esos infantes. Los infantes se quejan con razón, porque dicen, me faltó la artillería. Ahora, ¿era culpa del artillero que no quiso ir? No. ¿O era culpa de alguien que pensó otra cosa, salió distinto, se dio vuelta, no se pudo porque no había medios, no había facilidad, no había movilidad, y salió como salió? O sea que el apoyo de fuego en ese sector, en los primeros días, estoy hablando del ataque a Harriet y a Dos Hermanas,
fue deficiente. Cuando los británicos avanzan y atacan Longdon, ya estaba Longdon dentro del alcance de la masa de la artillería, con lo cual en Longdon ellos sufrieron el fuego de la artillería realmente a tal punto que junto con la resistencia del 7 tuvieron que demorar un día el ataque, que pensaron que entre una noche y una mañana tomaban London, Wales Ridge, el Cerro de la Radio, todo. Sin embargo, tomaron London y ahí quedaron. Y demoraron 24 horas el ataque. ¿Por qué? Porque no podían avanzar. Cuando atacan London y atacan Tumbledown, ya toda la artillería tenía capacidad de apoyar esos combates. Por eso dura todo el 12 y todo el 13. Listo. ¿No? Vamos a una tanda y seguimos el relato. Listo. Más de Bueno, acá con Héctor Tesey estamos hablando justo en este espacio de comercial de un montón de tácticas en Malvinas que no nos terminan de cerrar en lo que es la defensa. Y es obvio que un estudioso como Héctor, preparado para poder hablar y decirlo, es verdaderamente para nosotros es un libro abierto y seguir aprendiendo más de Malvinas. Gracias. Para nosotros, sí. Aparte sos maestro en la escuela de guerra. En la escuela de guerra y en el colegio militar. Y en el colegio militar, perfecto. O sea que tiene el concepto bastante claro y nosotros necesitamos
porque muchas veces cuando nosotros nos preguntan, Adolfo, Sí, ¿cuántas sí. veces nos preguntan? Nos Y el preguntan. porqué de. Entonces nosotros algunas veces quedamos... Es difícil contestar Es porque difícil uno contestar. claro, por eso te trasladamos las preguntas. Y además, ¿sabes por qué es difícil contestar más allá de lo específico, técnico, profesional o táctico, lo que fuera? Porque se sabe poco de Malvinas. Sí, sí. Y hay mucho. Hay mucha mitología Y también. hay mucha mitología, hay mucha leyenda y se sabe poco de haber investigado y estudiado. Esto de saber poco hace que se digan muchas cosas, Claro. algunas acertadas y la mayoría desacertadas. Pero una vez que vos las decís y se instala y corre, Sí, sí. se van consolidando. Entonces hay relatos que se van armando, entonces te dicen, che, pero ¿sabés qué? Digo cualquier cosa, ¿eh? Hubieran hundido el Belgrano en Puerto Argentino y no llega nadie. Obvio. Bueno. Lo que se pensó, o sea, se pensó Lo en escuché hacerlo- muchas veces. Pero, hacerlo ¿sabés qué? encallar, Bueno, y qué sé yo. Eso se escuchó 1000 veces, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahora, si nos ponemos a analizar en serio esto, con los marinos, con los artilleros y con los que saben, al final del análisis te dicen, no digas pavadas. No digas pavadas. Claro, el crucero El flotando Belgrano hubiese era durado un muy barco poco. viejo que servía para otra cosa, que a esa altura de la guerra ya no servía para nada. Vamos a poner la mano en el corazón. Sí, sí. ¿Por qué es hundido por un submarino nuclear? Porque no tenía capacidad antisubmarina. Claro. No tenía forma de detectar la amenaza antisubmarina. Una flota no opera un crucero y 2 fragatas. Una flota opera alrededor de un portaaviones y todos los barcos que protegen el portaaviones, pero adentro del portaaviones están los helicópteros y los aviones que protegen a toda la flota. Claro. ¿De quién? Principalmente de la amenaza submarina. Claro. Porque si no te hunden los barcos. Claro. No había aviones en la zona donde estaba el Belgrano No. que hicieran vigilancia. No había helicópteros, los Siquín famosos que tenían capacidad antisubmarina, no podían volar porque de donde despegan. Los aviones Tracker, que eran antisubmarinos, estaban con el portaaviones en Puerto Belgrano, no podían llegar a ese lugar. Algunos había en Río Grande, Claro, pero pero- no estaban operando. El Belgrano estaba entregado, Sí, sí, sí. estaba sí. indefenso. La verdad sea dicha, lo hundieron cuando quisieron. Y el hundimiento del Belgrano no obedece, según mi humilde saber y entender, a una necesidad táctica. Es decir, no era una amenaza para la flota británica. No, no, para nada. Obedeció a una necesidad política y estratégica. Claro. Por ahí Se pasó la firmaba historia. ese día el convenio con la UNDTR y había Exacto. que hacer algo para que mojarle la oreja. Vos fíjate que hay datos de la realidad documentados. El comandante del Conqueror, que fue el submarino que lo hundió, consta en el libro 100 días de Woodward, que Woodward le ordena hundir el Belgrano porque a él le había ordenado Londres hundir el Belgrano. Y el comandante del Conqueror le dice, vea señor, yo no respondo a usted. El submarino es un arma estratégica que responde directamente a Londres. Así que usted me puede ordenar lo que quiera, pero yo su orden no la voy a cumplir. Les llega entonces la orden de Londres. Hunda al Belgrano. Claro. 3 veces pidió confirmar la Confirmar orden, la orden. hasta que le dicen hunda al Belgrano. Y hunde el Belgrano. ¿Qué le pasó al capitán del Conqueror cuando volvió a Gran Bretaña? Lo mandaron a navegar en una chalupa. Sí, sí. Le sacaron el mando del submarino y lo pasaron a retiro. ¿Por qué? Porque se negó a cumplir la orden. Pero el tipo era muy consciente de que ese barco no era amenaza. La otra discusión es, ¿hundir al Belgrano es un crimen de guerra o es una acción de guerra? Otra discusión. Bueno, eso se plantó. Bonzo siempre dijo que A mí un capitán de fragata en un acto acá me dijo, porque todos hablaron del Belgrano, se plantó delante del micrófono, pidió la palabra y dijo que el Belgrano estaba en situación de combate pero fuera de las 200 millas, pero su Exacto. situación era situación de guerra. Era situación de guerra, entonces. claro, Crimen de guerra hubiera sido si lo hundían, voy a decir una exageración, frente a Ensenada. Claro. En el Atlántico Sur, fuera de la zona de exclusión, pero navegando con 2 barcos acompañados al sur de las islas, cuando el resto de la flota estaba retirándose del norte de las islas, cuando el día anterior pudo haber ocurrido un ataque que lamentablemente no ocurrió, claro. el Belgrano estaba en acción de combate. Y después otra cosa,
no solamente una cuestión estratégica o táctica, están las cuestiones humanas, ¿no? Hemos escuchado hablar, y viene a cuento lo de Belgrano, pero hemos escuchado hablar muchísimo en estos 40 años de la guerra absurda. Vamos a analizar palabra por palabra y vamos a analizar los términos. La guerra tiene una característica muy complicada, que es la guerra la hacen los hombres, por lo tanto es un acto social, cultural. Como leer, como jugar al fútbol, como cualquier otra cosa, nos guste o no nos guste, es un acto social y cultural. ¿Nos puede parecer irracional la guerra porque vamos a matar gente? Seguramente. Nos puede parecer irracional y no nos gusta la guerra. Pero si la hacemos los hombres, está. ¿Para qué la hacemos? Para oponernos a otro, o para conquistar una cosa, o para zanjar una diferencia que no pudo ser zanjada por el diálogo. Llegamos a la fuerza. ¿La guerra es absurda en términos abstractos? Sí, porque la verdad que matar gente para solucionar una discusión me suena mal. Ahora, ¿cómo le explicás vos a la madre de los 649 que su hijo murió, perdóname lo que voy a decir, en balde? Sí. Es increíble, no se puede. No le podés decir a una madre, vea, su hijo, ¿sabe qué? Su hijo no tiene que haber muerto, la verdad que murió sin sentido. Y la madre te parte la silla en la cabeza. Porque su hijo fue a la guerra a defender a la patria. Sí. Eso es lo que la madre piensa. Claro. Y el soldado que fue y que volvió, no piensa que fue a una guerra absurda. Piensa que fue a defender a la patria. Déjalo que tire de lado. Lo que pasa, lo que hablamos nosotros siempre. Nosotros fuimos a defender a la patria. Pero claro. Bueno, eso me pasó en la escuela de mis chicos cuando eran chiquitos. Una de las profesoras, un 2 de abril, hizo que también nombró esa palabra absurda. Entonces yo, para no dejarla en ridículo, después cuando terminó la ceremonia fui y le dije si ella era capaz de decirle frente a frente y cara a cara a una madre, a una esposa que había perdido el hijo, que había muerto en vano. Claro. Me dijo, no, tenés claro, razón. Tenés razón, me dice. Desde bueno, no lo diga nunca más, por favor. Claro, desde ese punto de eso. vista hay que recapacitar y pensar lo que estamos diciendo. Porque, como decíamos al principio, se bajan relatos, se instalan relatos, se arman leyendas, se arman mitos y ya quedan instalados. Y ahí quedaron. Exacto. Entonces a vos te dicen, pobre chico de la guerra. Sí, me lo dicen siempre. Y vos decís, yo no soy ningún chico de la guerra, un nada. No. Yo fui un soldado, fui a combatir, fui a defender a la patria. Juré la bandera y mi juramento era defender esa bandera hasta perder la vida. Sí. Y fui a honrar el juramento. Aparte fuimos todos voluntarios. Y además otra cosa. La Constitución argentina manda todavía que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria, conforme a las leyes que a tal efecto dicta el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Claro. Entonces, cuando hoy viene alguien y me dice, me llevaron a la fuerza de los militares. No te llevaron los militares. Te llevó la Constitución, que mandaba eso y sigue mandando eso. Antes había servicio militar, hoy hay servicio voluntario. Pero si mañana hay una guerra, te firmo ya que se reactiva la convocatoria del servicio militar y la cláusula constitucional empieza a tener efecto en serio. Claro. Sí. Todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria. Si no te gusta la Constitución, hay que hacer otra cosa. Pero mientras esté, hay que cumplirla. Sí, para eso está hecha. Y las leyes también. Si no nos pasa, y perdónenme lo que les voy a decir ahora, yo les digo a mis alumnos, la Argentina no tiene leyes. La Argentina tiene sugerencias. Cada uno cumple como se le canta. Sí. O la interpreta como quiere. Y después la cumple como se le canta. Y no es así. Si hay una ley, hay que cumplirla. Claro. Si está la Constitución, hay que cumplirla. Si no te gusta, anda a la justicia. Y cuando no cumplís la ley, te va a llevar la justicia para hacer cumplir la ley. Ahora, que la justicia funcione bien o no, es otra historia. Sí, que después todo lo demás es otra historia. No, pero, o sea, el concepto pasa que nosotros en las escuelas nos pasa eso. Claro. Los profesores todavía tienen el cassette de los pobres chicos que los llevaron de prepo. ¿Qué dice la ley de tránsito? La ley de tránsito dice rojo, amarillo y verde. El rojo es stop
el amarillo es precaución y el verde es pase. Cuando vos vas en tu auto con luz verde, pasás. En Argentina, cuando se prende la luz amarilla, se sigue pasando. Se acelera, sí. No se frena. Y más, se acelera aún con la roja. Sí. Listo. Ya está. Sí. No estamos cumpliendo la ley. Creo que ya entramos en una pausa más. Y la última pausa y seguimos hablando acá con Héctor para terminar y cerrar el programa de hoy. Y obvio que Héctor va a seguir volviendo, porque tiene como maestro, lo vamos a aprovechar junto como los profes con los historiadores. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Justamente ahora, esto tenía que seguir el programa. Claro, sin pausa. Sin pausa. Estábamos justo hablando del informe Rattenbach por un problema, una pregunta que me hicieron a mí, y justamente nombré la Guerra de la Independencia, que no tiene informe, o el informe todavía está clasificado, y la persona que me preguntó se ofendió mucho porque le dije que en la Guerra de la Independencia no era guerra. Entonces dije, ¿y qué fue? El operativo Independencia. El operativo Independencia no fue una guerra, fue una guerra interna. Sí. Entonces, bueno, fue un problema. Entonces quedamos acá pendiente con el informe Rattenbach. Da para un programa entero. Un programa o dos programas. Y eso nos gustaría hacer el informe Rattenbach, poder delucidarlo, comentarlo bien. Lo que pasa en ese aspecto que vos decís, la práctica lo que se enseña es que, digamos, la guerrilla no existió, entonces todo existe desde el 76 en adelante. Pero entre el 70 y el 76... ¿Del 67? Del 67. No pasó nada. Nunca pasó nada. Eran jóvenes idealistas, claro. no eran guerrilleros. Entonces esa parte se omite, entonces... Obviamente que te van a preguntar eso, claro, y te van a decir eso. Claro. Para la gente, la desclasificación del informe Rattenbach fue en el año 2012.
verdaderamente uno podía leer, recién lo estábamos hablando con Héctor, el informe Rattenbach, uno podría ir a la Biblioteca Nacional y leer los fragmentos más importantes, lo que se podía leer tranquilamente. Sí. O sea que lo que quedaba de la clasificación del informe Rattenbach era leer la letra chica, porque verdaderamente, y recién estábamos hablando, que va a ser para otro programa, el informe Rattenbach, estábamos hablando de que fueron 56 oficiales que se le tomó la nota. Superiores. Y funcionarios, Costamende, Aleman. Que no había estado en Malvinas. O sea, de gobierno. Entonces, es una gran incógnita el informe de Rattenbach. Todavía queremos terminarlo de aprender nosotros que vivimos la guerra. El único oficial subalterno habías dicho que fue Carballo. Es lo que hablábamos recién. A Malvinas fuimos 17.500 y solamente a 56 le tomaron el informe, o sea que es algo muy imparcial totalmente, no tiene... No, pero además tiene otra característica. El informe fue ordenado por la Junta, por la última Junta, por la Junta de Nicolaide, Franco y no me acuerdo, del brigadier, que le ordenó a 6 oficiales superiores retirados, entre los cuales el más antiguo era Rattenbach, por eso se llama el informe Rattenbach, que fue el presidente de la comisión, que analicen y evalúen las responsabilidades políticas y estratégico-militares de la guerra. Es decir, no había que llegar al combate, no había que llegar ni al soldado, ni al cabo, ni al teniente, ni al sargento, ni al capitán. Era cómo se armó desde la política y desde la estrategia la guerra. Esa era la finalidad del informe. Estos 6 oficiales superiores, que realmente eran, yo les digo cariñosamente, viejos conscientes, dijeron: vamos a bajar, vamos a analizar lo que pasó abajo también. Porque todo tiene relación, todo termina en el soldado que le pone el pecho a las balas, digo yo. Claro. Entonces vamos a bajar. Pero la Junta les dijo, plazo, hay que entregarlo en tal fecha, septiembre del 83. ¿Por qué? Porque después había que entregar el gobierno. No podían seguir trabajando con el nuevo gobierno democrático elegido, que después resulta ser el de Alfonsín. Había que terminar ahí. Al momento del plazo que le pone la Junta, ellos llegan hasta esto, claro, y elaboran el informe del nivel político y estratégico. Poquito del informe de nivel operacional, poquito del nivel táctico, algunas declaraciones y algunos documentos. Por eso solamente alcanzan a citar a 56 oficiales superiores y funcionarios del gobierno. Y les voy a dar un ejemplo antes que nos vayamos. Citan a un gerente del Banco Central. Bien. Al señor, mientras hable me va a salir el apellido, Cabral, el señor Cabral. ¿Quién era el señor Cabral? Esto consta en el informe, está la declaración de Cabral, citado por la comisión Rattenbach. Cabral era el funcionario del Banco Central de turno en el Banco Central la noche del 1 al 2 de abril. En esa época no había tecnología, no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Había telex. El telex era un papelito que salía tiqui, y salía la noticia. Entonces Cabral, que estaba ahí, empieza a ver en el teletipo del Central que dice peligro de tensión, Atlántico Sur, la flota, Argentina, no sé qué. Y el tipo piensa y dice, acá va a pasar algo jodido. Va a haber guerra o algo va a pasar. Pero Cabral sabía que la Argentina tenía en ese momento, otro dato que habrá que investigar por qué, 2.800 millones de dólares depositados en el Banco de Inglaterra. Anotá esa y después la charlamos otro día. Sí, no, ya está, con eso me cito. ¿Y? Entonces Cabral dice, si acá hay bolonqui, los ingleses nos van a chupar la guita. Entonces lo llama a Egidio Yanela, presidente del Banco Central, y le dice, doctor, está pasando esto, tenemos la guita ya. Si yo hago ya un cable, sacamos la plata de Inglaterra y la mandamos a Suiza. O la mandamos a Brasil o la mandamos a cualquier lado, pero no se la chupan los ingleses. Gianella le dice, espere que voy a consultar con el ministro, Roberto Aleman. Pasa el tiempo y nadie le responde nada a Cabral. Pasan las horas, llega la medianoche y Cabral dice, estamos en el horno, nadie me contesta, y por él manda una instrucción para sacar 1.800 millones del Banco de Inglaterra y los manda a Suiza, que era neutral. Sí. De vuelta, Gianella, jefe, el ministro no me responde. Bueno, dígale que se apure porque sonamos. Nunca le responden.
nunca le responden. Esa es otra que hay que anotar para investigar después. Sí. Cuando quiere hacer el segundo pase para sacar la guita, los ingleses lo bloquearon. Esto consta en el informe. ¿Qué le pasó a Aleman y qué le pasó a Gianella? Nada. Nada quiere decir nada. ¿Qué le pasó a Cabral? Lo echaron del banco. ¿Está bien? Sí, el hilo se corta por lo más fino. Claro. La seguimos otro día. Sí, no, esto, por eso digo. O sea, esto está escrito, no lo inventé recién, ¿eh? No. Está escrito en el informe, está la declaración de Cabral, firmado por Cabral y por los 6 oficiales. Por Dios. ¿Es una muestra de la Argentina o no? Y salvando las distancias fue lo que pasó con Galtieri y Menéndez, que lo llamaba y no lo atendía. Salvando las distancias de más cerca, cuando Macri asume, en el Banco Central había 800 toneladas de oro. ¿Qué hace Macri? Las manda al Banco de Inglaterra. Ah, fue verdad eso. Las depositó en el Banco de Inglaterra. Esto no lo inventé yo, esto me lo dijeron en la Noche de los Museos en el año 2018 en el Museo del Banco Central. Es real, Es real. porque pensábamos que era No, todo es real, es real. armado. Es real y está en los papeles. ¿Y dónde Está está ese? documentado. ¿Y dónde están los 800? ¿Y dónde están? Ahí está. O sea, que nos siguen robando después de la primera invasión, gracias a nosotros mismos. Lo más grave es gracias a nosotros mismos. No es que nos sigan robando, es gracias a nosotros mismos. O sea, muchas de las cosas que nos pasan no es culpa de que nos quiere jorobar, es culpa de nosotros. Bueno, acá se va a terminar todo eso cuando cada uno responda con sus bienes, como dice la Constitución. O sea, yo tengo entendido que la Constitución dice que cualquiera no puede ser ministro de Economía, tiene que responder con sus bienes. No conozco a ningún ministro de Economía que respondió con sus bienes. No, al revés. Todos salen de la función rico. Sí, por eso. Claro. Argentina no tiene leyes, tiene sugerencias. Sí. Si lo primero que no cumplimos es la Constitución, estamos en el horno. Porque la Constitución, más allá de ser la madre de las leyes, es el proyecto de nación que adoptó y decidió la sociedad argentina. ¿A través de quién? De sus representantes. Claro. Ahora, si elegimos mal los representantes son sabandijas, es culpa nuestra. Seguro. Sí. Pero la Constitución es nuestro proyecto nacional. Cumplamos la Constitución y después vamos a discutir otras pavadas. Porque no estamos cumpliendo ni siquiera la Constitución. Qué bárbaro. Bueno, nos Ahí queda... seguimos con la tradición española, se acata pero no se cumple. Claro, pero bueno, mirá, el otro día le hice escuchar a mis alumnos, Las leyes de India. hablando de eso, encontré un video en YouTube, imagen y letra de qué, del tango Cambalache. Sí. Lo conocen todos. Sí. Los pibes jóvenes no lo conocen. Entonces les proyecto el tango cantado por Julio Sosa y la letra al lado. Y no les digo ni cómo se llama, ni quién lo escribió, ni cuándo lo escribió. Entonces les hago escuchar eso. Estoy hablando de chicos de 18 o 20 años. ¿Saben qué es esto? Suena a tango, me dicen. Sí, claro, suena a tango. ¿Cómo se llama? Cambalache, está el título. ¿Cuándo creen que se escribió este tango, esta letra? Y todos me dicen el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años. ¿Sabes cuándo se escribió Cambalache? 1937. 1937. Disépolo. Se levanta Disépolo y se muere de vuelta. Sí. Porque el Cambalache, por Viene 20. Viene del 30, del 20. del 30. Claro. Cuando vemos los programas viejos de Tato Bores, parece que lo Parece hicieron. que Parece lo un programa hicieron de- para hoy. Bueno, gente, se puso un programa lindo y chisposo Lástima, y esto va a seguir. fue Esto va a cortito, seguir. sí. Ya lo vamos a traer esto de vuelta y acá vamos a delucidar el informe Rattenbach y todo el problema de Argentina. Yo creo que hay que conocerlo por el tema Malvinas, es importantísimo. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Adolfo, Alejandro, Gustavo, Héctor. Gracias a ustedes. Por este aporte y te necesitamos de vuelta acá para seguir hablando. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo. Será hasta el próximo jueves. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra